En este video vamos a revisar la lección Input 02 de la página de Cambridge, que se refiere a la parte de teclado. En la lección anterior habíamos visto subrutinas que nos permitían ir escribiendo los caracteres en la pantalla en una especie de notepad. Ahora vamos a ver los siguientes temas. Como estamos haciendo un sistema operativo, entonces vamos a estudiar qué es una terminal de texto y ver cómo vamos a mostrar ese texto. Para poder mostrar ese texto, entonces vamos a imprimir líneas en la pantalla y vamos a hacerlo por medio de una entrada estándar que es el teclado. Finalmente vamos a tener ya una terminal como tal, que es la que estamos definiendo por medio del sistema operativo de Cambridge que estamos diseñando. Miremos paso a paso cada uno de estos conceptos. Primeramente miremos la definición de una terminal de texto o consola de texto. Antiguamente no teníamos estas herramientas que nos permitían tener interfaz gráfica. Por tanto, se maneja el concepto de terminal o consola de texto como una interfaz para comunicarse con la computadora por medio del teclado y una pantalla para mostrar caracteres. Eso era sencillamente lo que existía antes, no había interfaces gráficas. Esta definición la pueden encontrar en Wikipedia. Los pasos entonces para tener una terminal de texto son los que vamos a encontrar a continuación. Bueno, cuando se enciende la computadora se da un mensaje de bienvenida que generalmente se pone en un texto aquí y después hay un carácter que puede ser un signo de mayor, un dólar, que indican que la computadora está lista para aceptar datos. Entonces aquí hay un mensaje y aquí está un cursor que generalmente está parpadeante y dice está lista para ingresar datos. Después, aquí el usuario presiona el teclado y da algún comando. Puede ser CLS, puede ser dir, pueden ser comandos que ustedes den en la terminal de texto. Como cuarto punto, la computadora interpreta el comando y realiza la acción si está correcto. Por ejemplo, si se dio un CLS, que es un Clear Screen, limpia la pantalla. Si se dieron caracteres que no significan nada, entonces muestra un mensaje de error. Y en el quinto, entonces la computadora ya dice que realizó el comando. Si era un Clear Screen, entonces, y aquí dio un CLS, entonces se borra todo lo que está y nuevamente imprime la pantalla. Después vuelve otra vez a aceptar datos. Y así funciona una terminal de texto, que es cuando ustedes abren el command desde su Windows, el CMD o el command, tienen ustedes la terminal de texto. Hay varios conceptos importantes que debemos tomar en cuenta para poder definir la terminal de texto. Vamos a tomar en cuenta que la unidad mínima es el carácter y el carácter tiene información que se almacena en 2 bytes. En un byte se almacena en color y el otro byte se almacena un código ASCII, es decir que cada carácter ocupa 2 bytes, color y código ASCII. También la pantalla va a estar ahorita dividida en filas y columnas. Anteriormente teníamos los píxeles que eran 1024 por 768, pero ahorita vamos a cambiar de dimensión por filas y columnas de 128 filas de 128 caracteres. También vamos a utilizar la subrutina DoCharacter, que si ustedes se acuerdan, en R0 iba el carácter ASCII, en R1 iba la X y en R2 iba la posición en Y. También se va a seguir utilizando
desde el archivo terminal.s. Y hay varios datos importantes para manejar el texto que se va a desplegar en pantalla. Y esos datos son los que vamos a ver a continuación. El primer dato importante que vamos a ver es algo que se llama Terminal Buffer. El Terminal Buffer mantiene en memoria, cuando dice aquí almacena, es en memoria RAM, el texto que se está desplegando en la pantalla, 128 filas por 128 columnas. Al principio tiene un valor inicial del ASCII de delete, que es 7F, o sea, de que no aparezca nada, y el color 0, negro sobre negro. Entonces al principio tiene todo inicializado como pantalla en negro. También se tiene otro dato que se llama Terminal Screen, almacena el mismo texto desplegado, pero más o menos la mitad del anterior. Y nos hacemos esta siguiente pregunta: ¿por qué dos datos contienen lo mismo? Y la razón es bien sencilla, porque dibujar en pantalla es lento. Entonces, cuando se tienen los datos duplicados, lo que hacen es verificar qué hay de diferente entre el terminal screen y entre el terminal buffer, y solo dibuja lo que está diferente. Como ven, almacena un poquito menos. Va almacenando el texto que se va tecleando, entonces solo se ve la diferencia entre estos dos y eso es lo que imprime. Otros datos que contiene el archivo terminal.s, ustedes lo pueden ir a revisar y ver estos datos definidos en el área de .data. Son los siguientes: terminal start, que almacena el primer carácter a escribir en el terminal buffer. Si recordamos hace un momentito, el terminal buffer ese es el que almacena el texto desplegado de 128 por 128. Y terminal stop almacena el último. O sea, aquí se guarda el primero y el último a escribir. Terminal view se refiere al primer carácter presente en la pantalla. Este ya es en sí el que está dibujado. Y terminal color, que es el color de los caracteres. Y con estos datos entonces ya podemos proceder a entender los siguientes conceptos. El terminal buffer, que ya lo vimos hace un momento, que es el que guarda la información de la pantalla, lo que se va a mostrar en pantalla, se le entiende como un buffer circular. ¿Qué quiere decir esto? Que sea circular. Quiere decir que cuando se llena el buffer, los caracteres al final se llenan al principio. Por ejemplo, supongamos que este es el buffer y aquí lleno de caracteres, pero la persona sigue tecleando por aquí, entonces estos caracteres llegan y se escriben aquí encima de los anteriores. Este buffer puede almacenar hasta 128 líneas. Y miremos, por ejemplo, cuando un usuario teclea Hello World, y esto es un ejemplo de un buffer más pequeño, pero esto es en realidad lo que sucede. Ingresamos la palabra Hello, el verde es el Start y el rojo es el Stop. Ingresamos aquí Hello y miremos, por ejemplo aquí, comenzó aquí y terminó aquí, pero ya cuando hizo el Hello, ya la terminación ya va acá. Dimos el espacio de la separación entre palabras y le sobrescribió la H. Y luego la W sobrescribe la E y así sucesivamente hasta escribir Hello World. Word nos cupo completamente y quedó de esta manera. Es para darles una idea cómo funciona en memoria lo que está mostrándose en pantalla. Otra información importante de lo que se muestra en pantalla de los caracteres ASCII es el color. Y el color se maneja de una forma ligeramente diferente en la terminal que como hemos estado haciendo con píxeles. El dato, la variable terminal color guarda este color y se tienen 4 bits para la letra y 4 bits para el fondo.
que el fondo se le conoce como background y la letra foreground. Entonces, por ejemplo, si queremos guardar un color para la letra azul, entonces escribimos este color light blue, que lo vemos aquí. Esta tablita la saqué de la lección Input 02 de Cambridge. Y si queremos un background, un fondo amarillo, entonces ponemos este código aquí. En conjunto, esto me va a decir fondo amarillo, letra light blue, para ser mostrado en pantalla. Cuando se tienen solo 4 bits, a este grupo de bits se le llama nibble. O sea, aquí los colores están representados por medio del nibble. Pero sabemos que nosotros no manejamos así el color, manejamos el RGB de 16 bits. Entonces vamos a tener que hacer algo adicional. Y es crear una subrutina que se llame Terminal Color, donde ingresamos aquí el color de 4 bits. ¿Por qué de 4 bits? Porque esto va a ser para la letra o fondo y traducirlo a un color de 16 bits, que es nuestra paleta RGB de High Color, para poder poner el color como debe ser. Ya con estos datos que vimos y con la subrutina de Terminal Color, entonces podemos revisar la subrutina de Terminal Display. Entonces, Terminal Display es la que permite desplegar en pantalla lo que está guardado en la memoria. Y tenemos entonces que en primer lugar se copia lo que está guardado en Terminal Buffer a Terminal Screen. Si se recuerdan, Terminal Buffer tenía guardado de 128 por 128 y Terminal Screen de 128 por 48. Se copia aquí para después comparar, actualizar la pantalla, y esto debe hacerlo rápido. O sea, no debe copiarse todititos los caracteres, sino revisar las diferencias y solo copiar lo que es diferente. También actualiza la dirección inicial en Terminal View, que es el primer carácter presente en pantalla, y la dirección final Terminal Stop, que es el último carácter a escribir en pantalla. Inicializa entonces los caracteres con el color negro sobre negro. Continuando entonces con la subrutina de Terminal Display, entonces vienen estos pasos. Esto es parte de la subrutina anterior. Lo que hicimos anteriormente fue inicializar, y entonces para ir mostrando el texto, lo que se hace es del primer carácter presente en pantalla, que es Terminal View, y también del Terminal Stop, que es el último carácter a escribir en el Terminal Buffer, lo carga unos registros alias que lo llama View y Stop, para decir que este es el primer carácter presente en pantalla y este es el último carácter a escribir. Se va fila por fila y en fila se va por columna. Estos pasos de las columnas los vamos a explicar en los siguientes slides. Por columna entonces va trabajando, y después de que termina cada columna incrementa la coordenada en 16. ¿Por qué en 16? Porque si se acordarán, un carácter ASCII tiene de ancho 8 y de alto 16 píxeles, entonces por eso se incrementa en 16. Entonces vamos a ver los pasos por columna. Por columna entonces va comparando. Si el carácter a mostrar es diferente al carácter final, entonces se cargan el carácter y el color. Si son iguales, entonces se carga el carácter de delete y el color 0. Y se vuelven a actualizar estas variables. Ahora, si no son iguales, ¿qué quiere decir? Que la letra y el color son iguales, quiere decir no se va a ver, se va a 10, no va a imprimir nada.
se guardan el carácter y el color, y entonces si no son iguales, si los va a imprimir, fija el color con la subrutina terminal color y llama a draw character, primero con el carácter en blanco por si había algo ahí encima en la coordenada XY. Llama al color, a terminal color con el color de texto. Bueno, en realidad esto es para poner el fondo, este de aquí. Y este es para pintar la letra. Y poner el color del texto y llama draw character con R0 en el carácter y la coordenada X y Y. Entonces aquí está pintando el background y aquí está pintando la letra que le llamamos el foreground. Cuando ya se dibujó, entonces se incrementa el puntero en la pantalla en 2. ¿Por qué en 2? Porque un byte es para el código ASCII, un byte, o sea 8 bits, y otro byte es para el color, que vimos que está dividido en 4 bits para la letra y 4 bits para el color. Entonces por eso se incrementa en 2. Si es diferente el que se va a ver al final de la posición final para escribir, entonces se incrementa este view, que es la posición en pantalla, en 2. Está bien, porque tiene que ir acorde con la memoria. Si está al final, entonces hay que regresarlo al principio. Esto es cuando se le ha acabado el buffer de la pantalla, como el caso de Hello World. Y si no, entonces se incrementa la coordenada en X en 8 y la coordenada en Y en 16, por lo que habíamos visto hace un momento que el carácter ASCII ocupa 8 píxeles de ancho y 16 de alto. Bueno, ya habiendo visto esta subrutina anterior del Terminal Display, entonces vamos a revisar dos subrutinas más que están en el terminal.s, que es Terminal Clear. Sencillamente limpia la pantalla, es decir, se borra todo lo que está escrito y queda nuevamente en negro. Y la subrutina Print, que lo que hace es imprimir una cadena en la posición actual de la pantalla. En R0 manda la dirección de la cadena que yo tengo en la memoria de mis datos y en R1 la longitud de dicha cadena. La ventaja de este print es que toma en cuenta el enter, el fin de línea, y si está al final del buffer, el terminal view lo regresa al principio. Es decir, si tecleamos y tecleamos y llegamos a este extremo de aquí, entonces lo regresa a el punto de aquí. Estos pasos que vemos aquí es el algoritmo de la subrutina print que acabamos de describir, que es el que imprime en pantalla una cadena. Si la longitud de la cadena es 0, no imprime nada, retorna. Aquí lo que hace es inicializar todos los alias de los registros. El buffer start, que es donde comienza el buffer, y buffer stop, donde termina. View, que es donde es el área que se mira en pantalla, el primer carácter presente en pantalla, y TADRR, que es la dirección inicial de la pantalla. Luego calcula la coordenada en X con la posición del último carácter dividido 2. Lo hacen de dividido 2 porque ya vimos que cada carácter ocupa 2 bytes, uno para color y otro para código ASCII. Y luego por cada carácter hace los siguientes pasos que vemos en el otro slide. Aquí analiza el enter. Si es enter, escribe el carácter de delete hasta el final de la línea. Si no es enter, entonces muestra el carácter y el color al final del terminal buffer e incrementa en 2 porque cada carácter ocupa 2 bytes. Se hacen ciertas validaciones para ver si llegó al fin de línea o si completó una pantalla. Entonces, si llegó al fin de línea, si es mayor de una pantalla, incrementa este alias de view en una línea, o sea, le suma 128, es lo mismo de 128 por 2.
Si terminal view está al final del buffer, regresarlo al principio, lo que veíamos hace un momento. Si está y tecleando aquí, lo regresa a este punto de acá arriba. También actualiza terminal stop, si está al final del buffer, lo regresa al principio. Y si esta variable de terminal view, que es el primer carácter en pantalla, es igual a terminal start, entonces el terminal start lo incrementa en una línea. Si está al final, lo regresa al principio y actualiza todos estos alias. Estos son detalles que no nos interesan para usar la subrutina, sin embargo es bueno saber todos los nombres de los datos que se utilizan y cómo maneja la pantalla. Ya que vimos cómo mostrar y manejar la pantalla, entonces es importante que veamos cómo vamos a leer lo que se ingresa por el teclado. Y para eso tenemos la subrutina de readLine. readLine lo que hace es almacenar lo que va tecleando el usuario en R0. Y va mostrando los caracteres tecleados en la pantalla. Lo interesante de esta subrutina es que toma en cuenta el backspace, o sea, si usted presiona el backspace, se regresa y borra el carácter anterior, el enter, y le muestra un cursorcito parpadeante, que en inglés se dice blinking, para mostrarle dónde estamos escribiendo en ese momento. En resumen, entonces, la subrutina readLine obtiene aquí la cadena de ingreso en R0, se le manda una dirección donde se va a guardar y aquí se le dice la longitud máxima de la cadena. Ya vimos que la acción va a ser que va escribiendo lo que se va tecleando y a la salida va a mostrar la longitud de la cadena ingresada. Por ejemplo, le vamos a decir que si se pueden teclear 100 caracteres máximo, aquí le va a decir, mire, el usuario tecló 20, por ejemplo. Esto es un ejemplo. Ya teniendo entonces subrutinas para manejar la pantalla, el terminal display y para leer el readLine, entonces ya podemos hacer un programa principal que este es el main.s que encontramos en la lección input 02 de Cambridge. Lo que hace es primero limpiar la pantalla y muestra un mensaje de bienvenida que se puede personalizar y decir, miren, este es el sistema operativo X, y muestra un prompt que puede ser un $, o puede ser un signo mayor como en DOS. Cuando ya está ese mensaje de bienvenida y el prompt, entonces se lee lo que teclea el usuario. Si ese es comando no lo puede interpretar o leer, entonces se va al paso 2, vuelve a mostrar el prompt. Y si es un comando válido, lo interpreta y lo ejecuta. Y de todos modos vuelve otra vez a este paso 2. Y los comandos válidos en esta lección son los siguientes. Cuando ustedes ya tengan el prompt, si no estoy mal, es un signo mayor y ustedes, por ejemplo, dicen echo hola, entonces copia el texto después del comando. ¿Qué quiere decir eso? Acá abajito va a salir hola. Si ustedes dicen reset, equivale a reiniciar el sistema operativo. También tiene un comando interesante con el LED OK. OK on enciende el LED OK y OK off apaga el LED OK. Esto se lo dan desde la línea de comando. Y CLS que limpia la pantalla. Es decir que podemos nosotros tener nuestros comandos personalizados para poder trabajar con esta lección. Y de hecho este es la base que vamos a tener para el proyecto 2, donde el proyecto va a ser un comando más del sistema operativo. Y con esto terminamos todas las lecciones de Cambridge. Quiero decirles que al fin hemos terminado de grabar todos los videos y les agradezco su paciencia y su colaboración y aportes que han hecho para lograr que hayamos terminado este curso exitosamente. Les agradezco y les agradecemos en nombre de todos los profesores, de Martín, de Juana y el mío, de Marta Ligia, todos los comentarios y aportes que puedan hacernos a este taller de Assembly, que sabemos que ustedes disfrutaron al igual que nosotros.
Un gran saludo y feliz Proyecto 2.